trataba de encontrar la ubicación de un árbol tan solo, un árbol de, de cada uno de los vértices. Antes en el plan de estudios 94 había dos cursos de topografía. Esos dos cursos de topografía, uno era la básica y luego la otra era la aplicada. Y había toda una evaluación donde se trabajaba proyectos para zona urbana e íbamos a hacer levantamientos ahí a San Pedro Zacateco, allá enfrente de lo que es el Cimbestab, y realizábamos el levantamiento con una poligonal, les asignaba, por ejemplo, 3 manzanas, son manzanas que tienen 200 metros de largo, son manzanas muy, muy grandes, y tenían que ubicar todo absolutamente, las guarniciones, banquetas, cruceros, coladeras, pozos de visita, casetas de teléfono, postes de alumbrado, y luego ya que tenían definida la forma de las manzanas, tenían que ir midiendo los frentes de las casas y ubicar las entradas, ¿sí? Ya sea para peatón o las entradas para vehículos o ambas, y que quedaba bien definido toda esa zona y veíamos, es que este árbol le está estorbando esta entrada, ¿no? Vehicular y el vehículo tiene que salir medio torcido, etcétera. Todo eso se tiene que marcar. Entonces, vamos aquí. ¿Con qué iniciamos cualquier levantamiento? Con definir una línea de referencia y obtener su azimut. Ahí está el azimut. Ya todos me saben definir el procedimiento en campo para obtener el azimut, ¿o no? Pues es poner el vernier en 0 grados y No, darle antes, temperatura. no, antes. O sea, eso ya es cuando está trabajando ahí con la estación total. Primero, orienta una línea, ya sea magnética o Hacia el astronómicamente. norte. Hasta ahí. Entonces, ya que tiene ubicado esa línea, entonces si llega al punto de inicio, centra, nivela y configura el aparato. Y luego ya empieza todo su procedimiento para obtener primeramente el azimut de la línea base. Haga de cuenta que es un examen, ¿no? Que es un examen y lo tiene que definir. Bueno, entonces, ya está definido el azimut de la línea base. También me tienen que dar de dato o yo tengo que eh, proporcionar la precisión para el objetivo de esa poligonal. Porque pues a lo mejor un cliente no lo sabe. Él no va a saber técnicamente qué es este concepto ni cómo se aplica, pero nosotros sí. Entonces, le digo, ¿cuál es la finalidad de su terreno? ¿Para qué lo va a utilizar? ¿Qué uso le va a dar? Entonces, yo o cualquiera de un buffet le diría, no, la precisión que usted debe o que debe de tener mínima es esta, etcétera, etcétera. Y en función de eso, entonces, elegimos el equipo que vamos a utilizar. Y, obvio, que ya le vamos a hacer un presupuesto de cuánto le costaría el levantamiento. Y tendré que yo hacer pues una visita previa, porque no vaya a ser que él me dice que es un terreno así, porque luego lo describen muy fácil, es un terreno ahí, está tranquilito, no tiene problemas. Y cuando vamos allá, es un terreno que está todo lleno de monte. Ay, pues, ¿cómo? Imagínense, tengo que limpiar todas las líneas donde están los linderos, y eso pues es muy caro. Entonces, no nos tenemos que aventar así nada más porque sí hay que ir a hacer una visita. Entonces, ya obtenido la CIMUT y propuesta la precisión, entonces decimos con qué aparato vamos a trabajar y que tiene una aproximación tal, ¿no? Y vamos a sacar sus generales del aparato, marca, modelo, serie, etcétera. Si el equipo requiere de una certificación o si no la requiere, etcétera, etcétera. Bueno, después, pues ya estando en campo, cuando obtenemos todos los ángulos, tenemos que hacer nuestra revisión, ¿verdad? Angular, que consiste en obtener la sumatoria de todos los ángulos, compararla con la condición de cierre angular, sea ángulos internos o ángulos externos, ¿sí? Y si no, pues lo hago por coordenadas, si hay otra forma de revisar esta situación de la precisión. Y
Luego la tolerancia es la que me va a regir, ¿no? Si cumple, pues adelante. Y empiezo a hacer mi proceso ya de obtención de las proyecciones para cada uno de los ejes. Tengo todas mis expresiones, ¿sí? Que voy a utilizar y empezaría ya mi proceso. Aquí. Para este caso, la sumatoria de los ángulos me dio 40 grados, ya cuando están compensados. O sea, ya yo hago cuenta que es un problema y ya se los estoy dando como dato. Y empezamos la propagación. Aquí están ya los ángulos compensados. Repito el procedimiento para los polígonos cerrados, ángulos internos y ángulos externos. Al azimut de la línea base le vamos a sumar o le vamos a restar 180 grados para obtener el azimut inverso. Cuando ya tengo el azimut inverso, voy a sumar el ángulo siguiente y el resultado que obtenga, si está dentro de 0 y 360 grados, entonces ese es el azimut de la siguiente línea. Si fuese mayor a 360 grados, lo reduzco con una vuelta o con dos vueltas de 360 grados y entonces ya será el azimut de la línea siguiente. Aquí es una poligonal envolvente. Por lo tanto, no voy a incorporar los ángulos de las radiaciones. Entonces, me regreso aquí y aquí están los ángulos de las radiaciones. Aquí está diferenciado el polígono envolvente, que tuvo aquí un error de más un minuto y se corrigió al vértice número 1, 2. Entonces, este me define el polígono de apoyo. Este es el que se debe de controlar, ¿sí? Angularmente y revisar el cierre lineal. Estas son las radiaciones, esas no intervienen en esa revisión. Por lo tanto, cuando yo haga la propagación, hago el del polígono envolvente primeramente. Les voy a decir cuántas radiaciones tiene cada uno de estos vértices. Aquí nomás sustraje el 1.1. Esta poligonal tiene alrededor de 120 radiaciones en total. 120 radiaciones. Quiere decir que aquí vendría el 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 y etcétera. Entonces, si yo me pongo a hacer la propagación del polígono envolvente y a la vez incluyo la propagación de las radiaciones y al final me doy cuenta que todo estuvo equivocado, pues me voy a dar de topes. Entonces, por lo tanto, primero se hace la revisión del polígono envolvente y ya posterior que revisé que el azimut de la línea base concuerda con el azimut de llegada, pues entonces ya empiezo a hacer la propagación de las radiaciones. ¿Sí lo entendieron? Pues como que como dice el dicho que el que calla otorga. Bueno, entonces vamos aquí. Ya estos son los ángulos compensados. Aquí está, que son de 540 grados y que los tengo acá abajo. Ahí están. Entonces vamos a comenzar. Nada más quiero que saquen su calculadora para que vayan corroborando el cálculo. Vamos, entonces el azimut de la línea 1, 2 son 131 grados 48 minutos y por lo tanto le voy a sumar los 180 grados, obtengo el azimut inverso. Verifique el dato. Está bien, profe. Es correcto. Luego le vamos a agregar el ángulo 2. Le digo, lo que comúnmente cometen de error que le ponen el ángulo 1 y ya todos los datos hacia adelante pues ya son inservibles. Cuidado. Entonces, 94 grados, perdón, aquí es 94 grados, 40 minutos. Aquí está. Igual, Sí, profe, es está correcto. bien. Ahí está. Y me dio más de los 360 grados. Le quitamos una vuelta y Sí, está bien, tengo profe. 46,28. Continúa el proceso. Sumamos los 180 grados. Obtengo el azimut inverso.
Vayan sumando, por favor. Igual está bien. Y le voy a agregar el ángulo 3. Aquí está, 152 grados 43 minutos. Está bien, profe. Listo. También se pasó, por lo tanto le voy a reducir una vuelta. Y aquí pues ya directo, ¿verdad? 19 grados 11 minutos, el azimut de 3 a 4. Sí está bien. Continuamos, porque hay que agregarle ahora 180 grados para obtener el inverso. Igual está bien. Agregamos el ángulo 4, que son 50 grados 37 minutos. Igual está bien. Ya tengo el azimut de 4 a 5, pero es mayor a 180 grados, por lo tanto le resto 180 grados. Igual está bien. No oigo ninguna Igual voz. está bien. Ok. Y le vamos a agregar el ángulo 5, 159 grados 39 minutos. También está bien. Y sigo el proceso para comprobar si llegamos a donde debe de ser con el azimut de partida. Entonces le quito 180 grados. Es correcto. Sí, está bien, profe. Está bien, profe. Verifico el ángulo 1. Este no es porque este es el que está sin compensar. Este es el compensado. 82 grados 21. Está bien, profe. Y llegamos al azimut entonces de partida. Ahí está. 131,48. Dice, ok, ya que tengo comprobado la propagación del polígono de apoyo, pues vamos a incorporarle las radiaciones. Como les digo, aquí tengo una, pero pues, en realidad en cada vértice había como más de 30 radiaciones por cada vértice. Les digo, en las prácticas 6 y 7 que hemos hecho ahí en la ESIA, lo más que han obtenido son 250 radiaciones y eso fue en el jardín que está frente al edificio de posgrado. Es el máximo. Yo les pido regularmente de 80 a 100 radiaciones, ¿no? Para que cumplan. Pero ellos decidieron que lo iban a hacer a súper detalle porque iba a llegar la pandemia y querían verificarla después cuando regresáramos de la pandemia. Vamos a ver qué pasa después, ¿no? Ahí tengo ese levantamiento. Bueno, ahí está. Entonces, aquí es donde cometen errores muy graves. El primero lo pueden cometer aquí, a no elegir correctamente el ángulo siguiente. Y aquí, a no elegir cuál es la línea de referencia. Por lo tanto, siempre que yo voy a determinar la posición de las radiaciones, vamos a ver cuál es la referencia que debe de tomar. Bueno, voy a analizar la línea 1, 2. Como tal, la 1, 2 ya tengo definido el azimut. Ahí está. Entonces, a partir de esta línea yo obtengo otra línea. ¿Sí? Obtengo otra línea. Quiero terminarle, por ejemplo, aquí y ahorita voy a abrir un archivo de AutoCAD para poderlo trabajar y que lo observen cómo sería. Entonces, déjenme abrir la aplicación y continuamos platicando. Entonces, aquí definí la línea 2 a 3. ¿Sí? ¿Cuál tendría que agregar para obtener la radiación, perdón, el azimut de la radiación 2 a 2.1? ¿Qué azimut? ¿Quién me puede contestar eso? ¿Nadie? ¿No han estudiado? Y hasta aquí voy a llegar con la clase, ¿eh? Porque esto es lo importante. Lo demás del desarrollo de cálculos ya lo vimos. ¿Cuál es? ¿Cuál es la línea que debo de utilizar? Por ejemplo, aquí
Sí, estoy en el proceso. Yo quiero obtener el azimut de 2 a 2.1. ¿Aquí la incorporo? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Ay, no sé, profe. Sería antes del azimut de 2 a 3, ¿no, profe? No, no, pero estamos hablando de radiaciones, no estamos hablando del polígono. Bien. Voy a salirme tantito de esta pantalla y se los voy a tratar de explicar. No, no lo hago en Word porque es bien complicado. Voy a irme a AutoCAD para que lo puedan observar. Entonces ya lo tengo ahí activo, nomás déjenme presentárselas a ustedes. Por eso les digo que elaborar esta práctica no es fácil, o sea, no es sencillo, y menos cuando tengo todas las radiaciones y quiero empezar perdón, todas las coordenadas de las radiaciones y quiero empezar a procesar. Creo que ya debe de estar ahí presentado para ustedes, ¿no? Sí, profe. Vamos a definir, por ejemplo, el polígono, miren, aquí, aquí, aquí y aquí. Ahí está. Le voy a poner un color. Vamos a propiedades y le vamos a poner un color amarillo. Y voy a definir mis radiaciones ahorita. Entonces, este es el vértice 1. Aquí. Con el 1 obtuve, ¿sí? Perdón, con el azimut de la línea 1, 2, encontré la de 2 a 3. ¿Están de acuerdo? Que sería esta línea. Dejen de desarticularla para que no me esté haciendo eso. Ahí está. Entonces aquí tengo la línea 1, 2. Esa la encontré el azimut en el campo. Bueno, a partir de esta línea 1, 2, yo encuentro la línea 2 a 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Obteniendo el azimut inverso y sumándole el ángulo interno. Aquí. ¿Qué error cometen ustedes? Voy a definir otra línea. Voy a definir que esta línea sea la de un árbol que estaba ahí y otro árbol está aquí. Y otro árbol está aquí. Y otro árbol está aquí. Ahí, en esa posición. Entonces yo quiero obtener el azimut de esta línea porque también lo voy a ocupar. Y de todas las líneas que son las radiaciones. Ya tengo ese azimut. Con el azimut inverso y el ángulo generé esta línea, que es la de 2 a 3. Luego con el azimut inverso de esta línea y el ángulo interno encuentro esta línea, que sería de 3 a 4. Y luego con el azimut inverso y el ángulo encuentro la línea 4 a 1 y luego compruebo que esta línea sea correcta, ¿verdad? Con el ángulo número 1. Hasta ahí vamos bien. ¿Cómo le hago entonces para obtener? Estoy primeramente aquí. ¿Y qué creen que hacen? Tengo esa línea, obtengo el azimut inverso y le suman el ángulo de la 1.1. Y dicen que para obtener la de 2 a 2.1, ¿sí? Utilizan el ángulo 1. Bueno, ¿qué creen que pasó? Pues el problema desde ahí ya fue basura. Ya cero. Nadie les va a pagar por un levantamiento mal hecho, porque pues no tiene sentido. Entonces, como ya tengo el azimut inverso de esta línea, voy a utilizar el ángulo de la radiación, que está con referencia a esta línea y a esta línea, ¿sí? Bueno, aquí me la está jalando porque como están ahí varias líneas, tienen un problema, ¿no? Entonces, es el ángulo desde aquí hasta aquí, para obtener entonces el azimut de 2 a 2.1. Y es cuando se equivocan porque colocan el ángulo
de 1 a 1.1. Y les digo, desde ahí echan a perder el ejercicio. Si yo quiero obtener el azimut de la radiación de, este se llama 3, de 3 a 3.1, entonces, ¿qué línea utilizo? Siempre la anterior, que es mi referencia. Como ya tengo el azimut inverso, pues ya no tengo que volverlo a calcular. Lo tomo del proceso de la poligonal de apoyo. Entonces ya tengo esa línea de referencia, tengo su azimut inverso, le aplico este ángulo, ¿sí? El ángulo de esta radiación para obtener entonces el de 3 a 3.1. Ahí está. Lo que estarían haciendo ustedes cuando están haciendo eso, ¿sí? Es como otra poligonal abierta, pero que se deriva desde el vértice número 1 y no es de esta manera, porque todas las radiaciones, toda la posición de los elementos que tengamos se derivan de aquí. A lo mejor aquí yo tengo otra radiación y tengo otra radiación, ¿no? Y tengo otra radiación para otro elemento y tengo otra radiación para otro elemento, ¿sí? A lo mejor esa está acá adentro y va a ser el vértice de la construcción y luego tengo más, ¿no? Porque a lo mejor había una escalinata en esta parte que va a subir hacia un vestíbulo, y eso me define una parte de la escalinata, y luego esta me define a lo mejor la otra parte de la escalinata, y voy formándolo. Cuando les dije que hay que hacer un croquis, ¿verdad? A detalle de cada uno de los vértices, imagínense aquí, métanle 30 y tantas líneas. Bueno, yo les hice un levantamiento para una cuestión de unas modificaciones para un fraccionamiento, y en un solo vértice tuve que obtener 400 radiaciones. 400 radiaciones. Imagínense para procesarlas, ¿cómo se verían 400 aquí líneas? Pues me pierdo, ¿no? Definitivamente. Entonces ya más o menos lo entendieron, ¿no? Si se equivocan en cómo aplicar el azimut inverso correspondiente, pues se lo están poniendo en otro lugar, que no es el que le corresponde. Bueno, entonces voy a cerrar este archivo. Tengo una pregunta. Sí, Entonces, ¿tenemos que utilizar el azimut inverso? sí, siempre. Cuando, o sea, cuando ustedes están en el proceso del polígono envolvente, aquí, a partir del azimut inverso, ¿ya lo vio? Sí. A partir del azimut inverso, Ujú. y con el ángulo siguiente obtiene el azimut de la línea siguiente, ¿vale? Entonces ahí obtengo los 2.1, 2.3. Aquí sí, y Ajá. se van con la finta que es 1 y le aplican el ángulo del 1.1. Le digo, no, ya, adiós, problema. Aquí tendría que aplicar el del 1, el del 2.1, el de... Ok. Y luego otra vez vuelvo, como todos se derivan del mismo punto, ¿sí? Entonces otra vez el azimut inverso y le pongo el 2.2. ¿Y qué hacen muchos? Como les he puesto algunos ejercicios que tienen 2 o 3 radiaciones, no toman este azimut inverso, sino que lo toman como aquí y luego el siguiente acá, y lo que están formando, lo que les decía, es una poligonal abierta, y pues no es así. Esto es como un abanico, van a tener que ir formando un abanico, ¿sí? Pero Ok. Sí, sí. con un punto de origen que se llama un vértice, ¿no? Bueno, vamos aquí. Entonces, vamos a definir el azimut de la línea 2 a 2.1 primeramente, porque es la primera línea que yo tengo como referencia, que es la anterior. Entonces dijo, ¿para qué empiezo el proceso desde acá? No, lo comienzo aquí porque ya tengo este azimut inverso. Ah, dice, entonces tengo el azimut inverso, ¿sí? No voy a estar haciendo duplicidad de cálculos. Le voy a sumar el ángulo 2.1, que son 36.27. Voy a verificarlo nada más en mi tabla. Aquí está. 2.1, 36.27. Y le digo, equivocadamente muchos han utilizado este ángulo. Le digo, no, pues entonces ya
Ya, Dios. Imagínese usted con un eucalipto ahí adentro en su recámara, o en el baño, o en la cocina, ¿no? Ahí me lo manifiesta el plano que ahí está un árbol de ese tamaño, de 30 metros de altura. Pues si no, pues cómo, pues no podría vivir, ¿no? Yo he encontrado algunos construcciones que dentro de la estructura, adentro o afuera, han dejado incorporados árboles que han considerado importantes, ¿no? Y adecúan la estructura, adecúan el edificio para que ese árbol quede ahí. Pero bueno, esas son otras cosas, no que el árbol esté ahí adentro. Imagínense ahí adentro en el baño, el árbol, pues no. Bueno, está correcto el ángulo. Entonces aquí, súmenlo. ¿Está correcto? 348.15. Sí, está correcto. Sí, profe. Sí, profe. Que también existe la 2.1, ¿sí? Que también existe la radiación 2.1. Entonces, ¿cómo lo tendría que hacer? Tomo este mismo azimut, aquí lo copio, ¿sí? Lo voy a poner aquí adelante. Y aquí lo coloco. Y luego le agregaría el ángulo, voy a suponer, no tengo ahorita el dato a la mano, y pongo aquí el dato. Entonces digo, vamos a sumar el ángulo más el 2.2. Vamos a suponer que fue un ángulo de 76 grados con 23 minutos, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto nos da de azimut? Que nos daría el siguiente azimut de la siguiente radiación, lo estamos suponiendo. ¿Cuánto nos da? 388.11 según yo. Ok, 388.11. Que le tendríamos que reducir menos 360 grados. Lo voy a dejar ahí. O sea, ya sé que lo tengo que reducir. Y ya tendría el 2.2. Y si tuviera la 2.3, que sí existe en ese levantamiento, digo, hay más de 30 radiaciones por cada vértice. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Volver a copiar este azimut. Sigo el proceso. Y agregaría el ángulo, ¿no? Ahí le pondría el ángulo 2.3. Entonces aquí lo pondría y le pondría el ángulo 2.3. Aquí quedamos que este es el 2.2. Y aquí sería el 2.3 para obtener el azimut de 2 a 2.3. Bueno, ¿qué error cometen? Y les dice uno, no vayan a cometer este error porque entonces el problema no sirve, vale 0. ¿Y qué hacen? Miren. ¿Ya entendieron esta parte, este paso? Sí, profe. Okay. Hagan de cuenta que alguien está haciendo el cálculo para obtener el azimut de 2.2 a 2.2. Entonces, ¿qué hace? Entonces comienza y hace esto, mire. Agarra y dice, ahora tengo el azimut de 2 a 2.1. Aquí lo pone. 2 a 2.1. Ahí está. Y ese dato no es, ¿verdad? Agarra. El de 2 a 2.1 son, bueno, primeramente me voy con el proceso correcto. Ahí. Y son esos 348 grados con 15 minutos. Y luego le resta 180 grados porque lo va a convertir en inverso. Entonces, récenlo, por favor. Ya tenemos ahí el dato que son 388 grados 11 minutos. Además, lo voy a copiar aquí. Copiar. Y lo voy a pegar acá. Y lo pego.
Nomás para que lo voy a verificar. Y quedamos que el ángulo fue ¿de cuánto? ¿De cuánto supusimos que fue? ¿Qué es lo que dice que se le va a restar? Ahorita le digo, 76.23, también lo voy a copiar. Aquí, copiar. Quedan 271 grados 52 minutos, profe. Permítame tantito, déjeme lo pongo aquí. Sí. Y aquí lo pegamos. Entonces, este es el ángulo, ¿verdad? Del azimut de 2 a 2.1. Y él quiere calcular el de 2 a 2.2. Este es el ángulo de 2.2. Entonces aquí le restaría 180 grados para obtener el inverso. ¿Están de acuerdo? Sí. Mejor dejen pasar abajo porque aquí me va a estar causando problemas. Nada más para demostrarles los errores que cometen. Copiar y lo vamos a pegar aquí. Listo. A este quedamos que le vamos a restar 180 grados para obtener el inverso. ¿Cuánto nos dio? 168 grados 15 minutos. Ok, 168 grados 15 minutos, que sería el azimut inverso de 2 a 2.1, que es erróneo, porque no quiero hacerlo de esa manera, está mal hecho de esa manera. Luego le vamos a agregar el ángulo 2.2, que es el mismo que utilicé acá, ¿vale? ¿Cuánto nos da? 244 grados 38 minutos. Que según el que lo calculó, diría que es el azimut 2,2.2. ¿Están de acuerdo? Ahora sí, deme el dato. 244 grados 38 minutos. 38 minutos. Este es el dato correcto. Este es el dato correcto. Que me da un azimut. Vamos, lo voy a colocar el azimut correcto. Ya restándole directamente el azimut de 2,2.2. Y ese me da, le reto 360 y me da 28 grados 11 minutos. Ahí está. Este es el dato correcto de ese azimut. Ahí lo resalto. Este es el dato que alguien calculó porque no sabe hacer el proceso y obtiene un azimut que está en el tercer cuadrante. Y este está en el primer cuadrante. ¿Ya se dieron cuenta los errores que cometen tan fuertes? Y hagan de cuenta que lo que hizo fue una poligonal abierta. O sea, aquí está el vértice 1. Vamos a insertar aquí una imagen, una forma. Y hagan de cuenta que aquí estaba, de aquí se derivó y tenía ahí el 1. Aquí está el 2 y aquí está el 2.1. Luego, alguien calculó correctamente y el de 2 a 2.2 es otra línea. Insertar otra vez otra forma que se encuentra a partir de este, está en el primer cuadrante, si se dan cuenta, está aquí, miren, este es el 2 y la línea que puso está como 28 grados, más o menos por ahí. Este es el 2.2 y el que hizo él, la persona, aquí, lo derivó de este y tiene una de 244, aquí tengo 180 y luego tengo como 40 y tantos y está por acá. Entonces hizo eso. Imagínense. ¿Estará correcto? Pues no. Está incorrecto. Entonces hacen un desorden total. Y desde que lo veo, digo, pues no, pues ya no tiene ningún sentido revisar todo esto, miren. ¿Para qué me pongo a revisar todo esto? Si desde aquí, desde esta parte, echaron a perder el problema. Desde aquí echaron a perder el problema. Porque no supieron hacerlo. Bueno,
Pues esto es lo que tiene que aprender a hacer. Ya después procesarlo, ya con los azimut o con los rumbos, meterlos a la tabla y empezar el proceso de cálculo, pues ya es otra cuestión, pero si de entrada no sirve nada de los datos que me están dando para resolverlo, pues imagínense esta planilla, no es una sola, es una planillota gigantesca, gigantesca. Hay una planillota que tiene la poligonal envolvente y 130 radiaciones. Y me equivoqué en todo. ¿Tienen un problema de esos para el examen? ¿Alguien que diga? No, gracias. No, profe. Paso, profe. Yo pensé que alguien iba a decir que sí. Mejor seguimos practicando y ya si quiere después con más Bueno, calma. y aquí vean, les he puesto un ejercicio, un problema, y nomás tiene así. Es más, les he puesto de 4 lados y tiene nada más una radiación por lado. Nada más es esto. Bueno, entonces, ¿estarán de acuerdo que este polígono, que es el envolvente, el que está señalado con un color gris, cuando yo le hago un ajuste a las proyecciones, o sea, las corrijo, el polígono ya se modificó? O sea, modifico las distancias, modifico los ángulos, modifico los rumbos, etcétera. ¿Sí están de acuerdo que pasa eso cuando yo lo ajusto? Entonces, después, con las coordenadas obtenidas, ¿sí? Aquí, estas coordenadas, yo voy a calcular nuevamente el polígono y voy a revisar cuánto se movió en función de estos datos, cuánto se movió en función de los ángulos, cuánto se movió en función del azimut o del rumbo, cuánto se movió en función de la distancia, y es obvio que la superficie está en función de estas coordenadas, ahí no tengo ningún problema, pero sí se mueve en función de todos esos elementos. Eso se llama problema inverso, ¿sí? Problema inverso. Cuando los polígonos tienen una gran precisión, pues es mínimo lo que se mueven. Pero cuando tienen, por ejemplo, este tiene una precisión de 1 a 3500, la que me estaban solicitando, por aquí está el dato, ahí está, miren. Ahí sí se nota claramente cuánto se movió la distancia de un lado, cuánto se movió el ángulo, cuánto se movió el rumbo. Y eso es muy importante saberlo. ¿En dónde tiene aplicación? Esto es lo trascendente. Esto es lo trascendente. Cuando ustedes vayan a generar proyectos, regularmente no empiezan y dicen, ya, este es mi eje de proyecto para una carretera. Definitivo, no es cierto. Se hacen diferentes propuestas. Por ejemplo, yo acostumbro en proyecto de caminos que al menos me analicen 3 propuestas. 3 propuestas. Y con lo primero que iniciamos es con la topografía. Bueno, entonces los mando, vamos a googlear, van a proponer o yo les doy un sitio específico y van a generar entonces una línea que se llama una línea de estudio. Esa línea de estudio vamos a generar 3 anteproyectos. De esos 3 anteproyectos, entonces vamos a ver sus características técnicas, que son pros y contras de esa línea de proyecto. Por ejemplo, porcentajes de tangentes, porcentajes de curvas, aproximación de los grados de curvas, ¿sí? Y ahí ya puedo hacer un análisis, cuánto voy a tener de corte, cuánto voy a tener de terraplén, de qué tipo de terreno estoy hablando, porque pues la sustracción de los materiales, ¿verdad? O excavación o relleno de algunas partes, pues no tienen los mismos costos. Y también hacemos un análisis de planeación. Actualmente la vía, si es existente, ¿cómo está trabajando? Si no existe la vía, pues vamos a ver a quién va a beneficiar. Si está trabajando con las características nuevas que va a obtener, ¿qué beneficios van a tener? Ahorro en tiempo, ¿sí? Tiempo hombre, tiempo vehículo, costos, o sea, todo se cuantifica. Y ya después, cuando tengo todo ese análisis de las 3 líneas de anteproyecto, entonces sí entramos a definir cuál va a ser nuestra línea de proyecto. Y es la que vamos a someter a un concurso de obra, o sea, una licitación.
¿sí? En esa licitación pues, ya me tienen que dar propuestas técnicas, propuestas financieras, etcétera, etcétera. Entonces, vean todo lo que conlleva esta situación y desde dónde empieza. Desde la topografía. Empieza desde la topografía. Es muy bonito la cuestión de análisis de precios unitarios y elaboración de presupuestos, etcétera, etcétera. Pero pregúntale a Janet, Janet, a lo mejor hay días que se la pasa hasta sin dormir. Y no, Mande, profesor, Esos no lo todos, escuché. profe. ¿perdón? Esos todos, profe. No, no. Digo que no lo escuché, no El lo que- entendí. Te digo que cuando tenemos que estar armando todo el paquete de presupuestos, nos quedamos hasta sin dormir, y no un día, son varios días. Y no crean que Ay, porque sí, andamos de fiesta. yo, Bueno, pero yo ahorita llegué a salir a las 3, 4 de la mañana, sí, y cuando viene, fácil. a mí me tocaban colados, pues no podíamos suspender, nos dejaban juntas frías, y creo que ya se los había comentado, y pues ahí comíamos, ahí dormíamos, ¿no? Y pues paramos momentáneamente unos, pero continuaban otros compañeros hasta que se terminaba toda la obra. Entonces, sí es muy complicado. Entonces, pero... Recuerdo que a mí nos llegó a tocar hacer una obra portuaria, Ujú. hicieran como unos 600 conceptos, si no es que hasta más, No, y pues, pues sí, nos turnábamos, fíjese, porque sí estaba bien pesado, y luego el escaneo, la firmada, la no, foliada. ya la idea está firmando ahí nada más como zombie. Y una obra, por ejemplo, de una carretera no tiene muchos conceptos, son pocos conceptos. Pero métase, por ejemplo, a la licitación de un edificio. Puta, no, no. Tiene miles de conceptos, miles de conceptos. Entonces le digo, esto es muy importante. Pero lo que les quería aclarar es que ahora contamos con un montón de tecnologías y de herramientas. Y antes no, ¿eh? Todo tenemos que talacharle y calculadora y que echamos a perder planos y a volver a hacer planos, etcétera, etcétera. Y ahora nomás le dicen, deshacer y luego volvemos a rehacer y guardamos, etcétera, etcétera. No, pues antes era complicadísimo, era tardadísimo. Son procesos muy largos y la verdad, pues a mí me tocó la fortuna, se los digo de esa manera, porque yo tuve la oportunidad ya de estar trabajando desde la vocacional, pero ya en una empresa constructora. Entonces, ahí aprendí muchas cosas y una de las principales que aprendí es la que muchos olvidan, que se llama responsabilidad y cumplimiento. Y esa no se la perdona a nadie, ¿eh? En ningún lado. En ninguna se las van a perdonar. Entonces, por eso, cuando ven a alguien, dice, ay, es que está re suave ese carro. Pues hay que esforzarse, hay que trabajarle y verán que lo van a obtener. Y que tu casa y que se van a pasear y que esto, todo lo van a poder lograr. Pero pues solamente esforzándose, no hay más. Y es obvio, tienen que cumplir. Si no cumplen, pues no les van a permitir, no les van a permitir ninguna justificación. Ay, no, es que esto y no pude entregar. No, adiós, Y descalificado. por eso les recomiendo a mis compañeros que tomen cursos de precios unitarios, De de todo. Revise, de StatPro, Neodata, Opus, El que está, que aprendan a generar. sí, el que tiene una buena preparación dentro de toda la paquetería de software para diseño o para concursos de obra, etcétera, etcétera, es el que va adelante, es el que se lleva las mejores propuestas de trabajo. Y lo buscan en algunos lados, ¿eh? Lo buscan en ciertos lados. A mí me tocó la fortuna de que yo estaba trabajando en empresas privadas y cuando estuve haciendo mi servicio social en el Politécnico, pues yo ya tenía muchos conocimientos. Y un arquitecto me dice, ¿quieres trabajar en el gobierno? ¿Y sabe qué le dije? Le dije, mira, estoy bien a gusto aquí donde estoy trabajando y me han dicho que la verdad como que la gente es muy floja y muy irresponsable en el gobierno. Le dije, y me siguió insistiendo porque era para elaborar proyectos y estaba el dinero en un programa del gobierno federal.
Le digo, órale, pues, vamos a entrar, ¿sí? Y ya tengo 33 años en el Politécnico. Y entendí que en el gobierno, como en la iniciativa privada, los que triunfan son los que tienen deseo de hacerlo y que tienen todas esas características que les nombré. Entonces, cuando me dicen, ay, profe, pues no sé, es lo más cómodo, en un trabajo no le van a permitir que diga, pues no sé, oye, pues es que fulano y tal, siempre que le pido algo me dice, no sé, y no sé, no le, pues, ya nomás dile que pasa ya por su liquidación, y es la realidad. Entonces, prepárense. Bueno, vean, este tema, cómo es de importante, es súper importante, y es de los más complicados. Les mandé también un archivo, ¿sí? Un archivo donde está el proceso de una práctica de radiaciones del laboratorio de hidráulica, cómo se empieza a procesar todo para la cuestión de dibujo, pero eso lo dejamos para la siguiente clase. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Este archivo nos lo va a mandar, profe? ¿Este? Ajá. Sí, porque les mandé nada. Sí, se los mando para que lo analicemos mañana. Pues es que aquí, mire, Janet, aquí se encuentra la descripción de toda la práctica, que ya más o menos desbosquejé desde el día de ayer, ¿no? Básicamente. Entonces, pues así está. Permítame un segundo. Sí. Les corté la llamada por equivocación, pero bueno, sí les voy a compartir el archivo, ahí es donde está la práctica 6 y 7, que no van a entregar, o sea, nada más fue una bosquejada y ya vieron que no es tan sencillo entenderla, y menos sin haber hecho el trabajo de campo. Entonces, mañana tengo práctica ya con el otro grupo, vamos parejos, y ya el martes con ustedes ya iniciamos lo que sería el problema inverso. Y retomo este archivo, si quieren, y entre el martes y el miércoles estamos concluyendo para que el examen lo tengamos el día jueves. Si hay algún cambio de planes, pues yo ya se los comunicaré. Ok, pues otra vez así suena repetitivo, pero pues pónganse a estudiar. Pónganse a estudiar un rato. Nos vemos la próxima semana. Bueno, y además nos vemos el próximo